Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Hoy nos toca realizar la moldería y la confección de este hermoso crop top que estuvimos viendo durante la semana. Para realizar la moldería vamos a tener en cuenta lo primero y principal es el molde base que tenemos que tener ya listo y corregido de la espalda. Recuerden siempre que la moldería parte del molde base. Cualquier prenda que nosotros queramos hacer va a partir del molde base. ¿Por qué insisto tanto en esta cuestión del molde base con la pinza en el hombro? Porque miren, si ponemos uno encima del otro, miren la diferencia que hay en el hombro y en el ancho de la espalda. Si nosotros no hacemos esta corrección, indudablemente la prenda que queramos hacer nos va a resultar tirante en la parte de la espalda. Es por esto que yo insisto con el tema de el molde base con la pinza en el hombro. Primero vamos a trabajar sobre el molde base de la espalda, porque recuerden siempre, para realizar el delantero lo vamos a hacer a través del molde base de la espalda ya transformado. Aquí de una manera muy veloz ya tengo establecido lo que va a ser la parte de la espalda. La profundidad del escote es a elección de cada uno de ustedes. Yo lo quiero bien caladito. Lo que vamos a cortar el talle también es a elección de cada uno de ustedes. Lo que sí o sí en la parte del hombro le vamos a quitar 1 centímetro, nada más. Y en la parte de la sisa, 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para adentro. Y luego la sisa la vamos a acomodar uniendo estos puntos al costado de forma paralela a lo que es el molde base. Voy a trazar la línea y ahí tengo ya totalmente definido lo que sería mi molde base de la espalda. En base a este voy a trabajar el delantero. Yo aquí ya tengo hecho el delantero con el molde base de la espalda, es decir, con la pinza en el busto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para mayor seguridad y saber desde dónde voy a arrancar, desde dónde voy a partir con el escote, recuerden que siempre trabajo con el círculo, que es la medida del contorno de mi busto. Entonces yo sé hasta dónde y por dónde puedo pasar si tengo esta referencia. Voy a trazar una línea para definir el escote. Recuerden, en el hombro bajo 1 centímetro. En la línea del hombro es apenita unos medio milímetro más adentro. En la sisa, repito, subimos 1 centímetro, entramos 1 centímetro, porque en lo que es en tela de punto, la sisa tiene que ser un poquito más justita. Y aquí vamos a definir la parte del delantero. Y en esta parte del busto me tengo que guiar por el busto, por el contorno de mi busto. Para esto me sirve de referencia el círculo con el cual estoy trabajando, porque no va a ser el mismo largo que yo tengo establecido en la parte de la espalda. La parte delantera va a tener una pequeña curvita desde el delantero hacia la parte de atrás. Si bien la regla general dice que para trabajar telas de punto no hace falta trabajar con la pinza en el busto, yo he aprendido, en base a mi experiencia, que lo establecido por la moldería no siempre funciona con exactitud para los talles especiales. Es por esto que a esta parte de la pinza en el busto yo la voy a cerrar y la voy a abrir en la parte de abajo, en la pinza base, y voy a trabajar con la pinza en el busto. De esta manera yo siento que me da mejor calce en todas las prendas, ya sea en tela de fijas, obviamente, o en telas de punto. Y desde el costado hacia adelante, esto va a ser en curva, no va a ser derecho como la parte de adelante.
Todo esto va a depender, claro, del contorno de busto de cada uno. Al escote lo podemos pronunciar la cantidad que ustedes quieran. Recuerden que esta prenda es para usarla sobre otra prenda como un accesorio, o si quieren también la pueden usar solas. Es muy importante que corroboremos que la medida de los costados coincidan y sea exactamente de la misma medida. Con la pinza cerrada, el delantero tiene que medir en el costado lo mismo que en la parte de atrás. Tenemos nuestro círculo. Si tuviéramos un busto más grande, la parte de adelante va a tener que ser un poco más larga, porque de lo contrario, al usar esta prenda se nos va a levantar todo el tiempo. Muy importante, por eso les enseño a trabajar con el círculo, que es el contorno de nuestro busto. Una vez que tenemos definido todos estos puntos, ya podemos establecer que tenemos el molde totalmente definido y establecido para poder realizar esta prenda. Una vez que tengo definido el delantero en base al molde transformado de la espalda, es que recién voy a realizar la pinza en el hombro de la parte de atrás. No lo voy a hacer antes de hacer el delantero, porque me estaría quedando como un defecto en la parte del delantero, en la parte del hombro. No va a quedar bien. Entonces, esto lo tengo que definir siempre luego de realizar el delantero. La pinza en el hombro, y también voy a definir la pinza base en el entalle para saber por dónde tengo que coser. Luego de definir la pinza en el hombro y la pinza de entalle en el molde de la espalda, es que puedo decir que tengo los moldes totalmente listos, y para darle una última revisión podemos escotar el escote, corregir el tema de la sisa, podemos ver cualquier detalle que ustedes quieran, pero una vez que lo tenemos listo, estamos preparados para empezar a cortar la tela y coser. Tengo cortadas las dos piezas, el delantero y la parte de la espalda. Trabajo con la pinza en el busto para que tenga mejor calce en esa parte de abajo, y también trabajo con la pinza en la espalda, en el talle de atrás, y la pinza en el hombro. Dice la regla general que cuando se trabaja con tela de punto, es decir, con tela que se elastiza, no usamos las pinzas porque la tela se adapta a la forma del cuerpo. Esto es optativo. Tengan presente que la moldería clásica que conocemos no siempre se adapta en forma precisa a lo que son los talles especiales. Preferentemente yo prefiero trabajar con la pinza en el hombro, prefiero usar la pinza en el entalle, y bien, la pinza del delantero estamos establecidas. Así que en ese punto estamos claras. Es optativo, cada una verá si le sienta mejor o si desea y opta en usar el tema de las pinzas. Voy a usar una argolla, en este caso va a ser plateada. Voy a trabajar con el hilo común de coser siempre, una aguja del número 11, porque estamos hablando de una aguja finita. Para empezar con el armado de este crop top, lo primero que voy a hacer es coser todas las pinzas del hombro, las pinzas de la espalda y las pinzas de entalle del delantero. Luego voy a unir los hombros y los dos costados. Para no hacer demasiado largo este video, se lo muestro de esta forma, y luego con el resto sí vamos a entrar en más detalles. Tengo los hombros ya cosidos y overloqueado, los dos costados, las pinzas de adelante y de atrás, y lo he overloqueado por completo todo el contorno, salvo la sisa, que es lo último que vamos a hacer.
Ahora lo que vamos a coser es todo el borde en el contorno que vendría a ser el ruedo y el escote. Este borde que tenemos acá adelante, este no lo vamos a hacer, pero sí toda esta parte de abajo y todo el escote alrededor. Hay telas que permiten hacer el doblez de esta forma. De esa forma es que lo voy a coser ahora. Y si la tela no lo permite, le podemos poner un bies o un sesgo. Y esta técnica ya se las enseñé, se las dejo por aquí para que vean cómo se trabaja con el sesgo. En este caso vamos a hacer un doblez pequeñito de 1 centímetro, más que suficiente para este caso, todo en el contorno. Ahora bien, al momento de empezar a coser este pequeño ruedito que vamos a hacer en todo el contorno, para que esta parte no nos quede así torcida, queda muy chocante, queda muy feo, lo vamos a ir acomodando a medida que vamos cosiendo. Empezamos con un pequeño atraque y esto siempre tiene que estar parejo, esta parte con esta parte. Ustedes dirán, pero es algo lógico y es algo obvio. Bien, ahora van a ver a qué es lo que me estoy refiriendo. Voy a dejar que la máquina solita me lleve la tela de la parte de atrás. Yo no lo voy a estirar. Voy a sujetar simplemente en la parte de adelante, lo voy a sostener. Me voy a asegurar de que el ruedo tenga la misma distancia en todo el contorno y yo simplemente voy a ir acercando la tela a medida que los dientes la vayan llevando para la parte de atrás. Vengo sosteniendo y como ustedes ven acá, este doblez, como estamos en una curva, de este lado termina en la nada. Ok, voy a venir un poco más adelante de este doblez y voy a hacer el ruedo que tengo que hacer. Ahora bien, yo esto lo tengo que acomodar. Entonces voy a empezar a estirar la tela de una manera muy delicada y lo voy a acomodar. Una vez que lo tengo bien acomodado y mantengo el ancho del ruedo, voy a coser con mucho cuidado, siempre sin tirar la parte de atrás y solamente sosteniendo estas partes. Voy, como ven, me sigue con el mismo trámite. Vengo un trecho más adelante que esto, lo doblo, estiro un poco y sigo cosiendo. Esto continúa acá, me voy un poquito más adelante, acomodo, estiro un poquito y sigo cosiendo. Ahora nos toca coser la parte del escote. Voy a poner los bordes bien paralelos, el ancho que corresponda. Si estoy dejando de margen 1 centímetro, será 1 centímetro. Y en ese pedacito voy a hacer un pequeño atraque. Antes de avanzar, porque si no, esto es muy grueso, antes de avanzar voy a ir hacia la parte de arriba. Me voy a ir un poco más arriba, voy a doblar, voy a acomodar y esto lo voy a estirar muy delicadamente. Una vez que tengo acomodado el borde que yo quiero que quede de margen como ruedo, voy a coser siempre sosteniendo hasta donde yo
tengo marcado que voy a coser. Nuevamente me voy un poco más adelante, acomodo, estiro delicadamente y voy a seguir cosiendo. De esta manera yo me aseguro que este bordecito de acá no me quede torcido. ¿Ven cómo queda súper derechito? No queda torcido de esta manera así. Sigo cosiendo en todo el contorno del cuello de la misma forma. Acomodo, estiro delicadamente y sigo cosiendo. Tengo cosido todo el ruedo alrededor. Como ven, esto no queda torcido. Luego de asentado con la plancha, esto va a quedar más que perfecto. Y la parte del ruedo de atrás también está perfecto, ¿ven? Luego, en la parte del cuello, lo que vendría a ser el escote delantero y el escote de la espalda, tampoco tiene esa torcida. Esto queda derechito, como ven. No queda esta cosa así que se ve así torcida, no sé cómo explicarle, pero supongo que me entienden. Ahora lo que toca es colocar la argolla en esta parte que es la delantera. Esto es muy simple. Vamos a colocar la argolla, vamos a dejar el borde y vamos a ir cosiendo por este margen de costura que tenemos aquí. Para empezar a coser, este borde lo voy a colocar un par de milímetros más adentro, no así paralelo al borde, sino un poquito más adentro, y el borde del margen que sea lo suficientemente amplio como para que entre el pie de la máquina y yo pueda coser con tranquilidad. Esto lo vamos a hacer súper despacio y vamos a avanzar de a trechitos. Voy a hacer un pequeño atraque, acomodo un pedacito y voy a coser despacio. Voy acomodando y voy cosiendo. Voy a tratar de mantener siempre el mismo margen de costura en todo el contorno de esta vueltita a la argolla que le estamos haciendo. Al finalizar, nuevamente me aseguro que el margen no me pase la parte de adelante, sino que quede más bien del lado de adentro. Termino con un pequeño atraque. Para coser el otro lado lo voy a hacer exactamente de la misma forma, también con mucho cuidado porque ya tengo el lado derecho cosido y tengo poco espacio en la argollita. Entonces vamos a ir cosiendo con mucho cuidado. Es el mismo proceso que hice del otro lado. Y voy a ir controlando de mantener siempre el mismo margen de costura en todo el contorno.
Tenemos listo la parte delantera cosida con la argolla ya lista y aplicada y todo el ruedo listo y cosido. Lo único que nos queda es hacer la manguita pestaña, que en este momento les voy a enseñar cómo hacer la manguita pestaña. Vamos a calcular el largo de nuestra manga. Si recuerdan, cuando hacemos el molde de la manga, para dar esta forma marcamos una línea y esa línea la dividimos en 4 puntos. El primer punto es la parte que va debajo de la sisa. Esta parte rara vez se transforma o se modifica. Esta parte en este caso no lo vamos a utilizar. La otra sección me parece un punto ideal desde este punto hasta la mitad que nosotros pudiéramos hacer la manguita. ¿Cómo voy a definir la manga? Ya tengo el largo, que son 18 centímetros, así. El ancho que le voy a dar puede variar entre 7 u 8 centímetros dependiendo del gusto de cada una. Tengan en cuenta que esta es una manga que no lleva costura en el borde. Es una manguita que es doblada, por eso se llama pestaña. Ven, no tiene borde. Y esto, desde aquí, desde la costura hasta acá, tiene 7 centímetros. Entonces, como tengo un margen de costura, le voy a hacer de 8 centímetros, 16 en total, ya con el margen de costura. 7 o 9 centímetros es lo ideal, si no ya después más larguita como que molesta un poco y no es cómodo. Voy a marcar un poquito más allá a lo largo la misma cantidad de el ancho, es decir, 8 centímetros y 8 centímetros. En esta distancia voy a marcar los 18 centímetros justito. $18 Ahora, el lado que más le guste, voy a dibujar la curvita hasta ese punto. Y esto se corta bien parejito en todo el contorno. Yo lo hago de esta manera. Lo tengo definido de este lado, lo voy a doblar, lo voy a acomodar y voy a cortar. Llego hasta el punto y lo voy a doblar de esta forma. Y lo voy a cortar de esta forma, así. Entonces, así estoy segura que los 4 lados están exactamente iguales. Esta sería la manga que tengo que coser. Voy a cortar la otra. Corté ambas mangas, a los 4 lados le hice un pequeño piquetito para saber dónde va la línea del hombro y esto lo voy a acomodar y lo voy a sujetar con alfileres porque esta telita tiende a enroscarse. Y yo para coser esto necesito los lados totalmente parejos. Para coser en la sisa también he marcado el punto donde da en los 18 centímetros. Entonces desde ahí voy a colocar
uno de los extremos de la manga y voy a empezar a coser. El margen de costura siempre va a ser el mismo. Voy a empezar a coser y voy a ir acomodando sin estirar ni la parte de arriba ni la parte de abajo, solamente acomodando y sosteniendo. Y a medida que voy cosiendo, me voy asegurando que la marca que yo tengo en la manga me coincida con la línea del hombro. Si es necesario que estire o acomode alguna de las otras partes, es decir, que la sisa la tenga que estirar o que tenga que acomodar la manga, lo voy a hacer a medida que voy cosiendo. Pero sí es muy importante que la marquita de la mitad de la manga me coincida con la línea del hombro para que esto calce bien. Me aseguro de llegar hasta la otra marca que tengo en la sisa y voy a terminar con un pequeño atraque. Termino de coser y mido. Si la manga me queda de esta forma, lo tengo que corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Voy a tomar la manga y aproximadamente unos 10 centímetros la voy a descoser. Esto lo voy a hacer de ambos lados. Una vez que tengo descosido de ambos lados, lo que voy a hacer es quitarle 1 centímetro. Desde este punto a la nada. Solamente necesito sacar 1 centímetro en este borde. Y de ahí lo voy a acomodar hasta llegar a la costura que ya tengo establecida, entrando nada. De 1 centímetro a la nada. Acomodé la máquina en el lado donde está descosido desde el hombro hacia el borde y directamente voy a coser de esta forma. Como ven, de la nada hasta sacar 1 centímetro aquí. Y me tengo que asegurar que esto llegue hasta el punto donde yo marqué los 18 centímetros. Es decir, si tengo que estirar un poquito la manga, lo voy a estirar. Esto va a hacer de que cuando yo cosa la manga me quede bien. Esta misma cantidad lo voy a eliminar de la manga que tengo que coser del otro lado. Ahora vamos a coser el otro extremo. En esta manga ya tengo eliminado ese centímetro
que le quité a la del otro lado. Entonces ahora directamente ya voy a coser a lo seguro. Una vez que termino de coser ambas marcas, una vez que tenemos overloqueada toda la sisa y el contorno de la manga, lo único que nos queda hacer es coser la parte de abajo de la sisa. Desde donde empieza la manga, apenas un par de centímetros, un poquito más arriba, y voy a hacer el doblez en todo el contorno por debajo de la sisa, es decir, lo que me queda libre de la sisa sin la manga. Para coser esta parte de la sisa es exactamente igual como hemos cosido el ruedo y la parte del escote, acomodando de tal forma para que esto no nos quede torcido. Y terminamos en la misma posición donde empezamos en el otro extremo, un par de centímetros arriba de la manga. No hace falta que cosamos todo el contorno porque la otra parte queda para el lado de adentro. Hemos terminado este accesorio crop top o top, como ustedes quieran llamarlo. Importante que la manga calce de esta manera. Tiene que quedar asentada sobre el brazo. Eso fue lo que corregimos porque nos estaba quedando medio paradita y no es lo ideal. De esta manera es como nos queda este hermoso accesorio. En la parte de atrás, un poquito escotado. Ustedes lo pueden hacer a la base, como a ustedes más les guste, pero a mí me gusta de esta manera.